Si os habéis fijado en el tiempo que estábamos viendo en los dos últimos vídeos, he pedido por favor a los ponentes que subieran aquí conmigo para poder acabar la última parte, que decía que bueno, pues haremos una ronda de preguntas, tanto de manera presencial a la gente que está aquí viéndonos ahora, y también, como decía, pues a través de la página web, a través del mail para la gente que nos ha consultado y algunas cosas. ¿Alguien del público, alguien que está aquí, que se anima a alguna pregunta? Bueno, gracias a los ponentes que os habéis hecho las exposiciones, que han sido muy interesantes. Yo tengo dos preguntas, la primera para Miguel Mari Carrera y la segunda no me acuerdo tu nombre. No, Juan Miguel, pero con Foresna es suficiente. Bueno, empezando por la derecha, para mí al menos, para Carrera. Ha sido interesante tu exposición, bueno, para mí, desde mi punto de vista al menos, la comparativa que has hecho, bueno, pues en el Valle de Tarán, por donde, bueno, tenéis, por un lado, unos montes que son de alguna forma, tienen una organización colectiva y por otro lado tenéis hay en el otro lado del valle hay unos montes que no son de una organización colectiva, sino que están individualizados y tienen una gestión, o sea, hay un abandono. En una parte hay algún tipo de gestión y en la otra parte hay una situación de abandono, ¿no? Entonces, de alguna forma, abogabas por las ventajas que tiene la gestión colectiva. Entonces, claro, yo de ahí luego salto un poco a lo que es la realidad, al menos mi percepción de la realidad que está ocurriendo ahora en Guipúzcoa y en Vizcaya también, y seguramente en otras partes también, ¿no? Entonces, bueno, estamos observando que hay un proceso de abandono importante de montes que bueno, pues por razones generacionales, porque la actividad económica, como actividad económica, no tiene la rentabilidad, no tiene el incentivo que tenía antes, ¿no? Y has hablado también de que la administración, de alguna forma, hablabas de los legisladores diciendo que en nuestra comunidad, las diputaciones, el gobierno, etcétera, etcétera, y que tiene suficiente capacidad competencial para adoptar algún tipo de medidas. Y también has dicho que con la ley Rajoy, no me acuerdo exactamente de qué año, de 2015, que de alguna forma esas propiedades que se abandonan pasarían legal, no sé si pasará o no, pero a manos de la administración. Entonces, ¿qué mecanismos, para mí la realidad es que hay un proceso de abandono importante? Y esta mañana comentaba que los datos de Guipúzcoa que han salido estos días en prensa, el año pasado se talaron 4.000 y pico hectáreas, 4.900, si no recuerdo mal, y se habían replantado únicamente 2.000 y algo, con lo cual hay un proceso de abandono ya en un año de 2.000 y pico hectáreas, ¿no? Entonces, claro, para mí es una situación bastante preocupante. Preocupante no solamente desde el punto de vista comunitario, pero parece que es preocupante desde el punto de vista social. Nuestra administración y nuestra sociedad va a tener el gran honor de haber dejado dilapidar el patrimonio forestal que se ha generado en el último siglo. Entonces, no sé muy bien qué mecanismos ves por ahí. Eso sería respecto a Carrera. Y respecto a Foresna, a mí, no sé, me llama poderosamente y me alegra muchísimo el proceso de creación de asociaciones que habéis generado y que habéis conseguido en Navarra. Pero preguntaría, ¿cuál es el perfil? Me imagino que en esas asociaciones hay un perfil variadísimo de propietarios forestales, pero por poner un indicador dentro de ese perfil, ¿cuál es la importancia para esos propietarios, esos gestores, de los ingresos que genera la actividad forestal? Habrá de todo, me imagino que los que presentan tienen muy poco, habrá más, pero bueno, en general, ¿qué visión darías? ¿Para qué tienen para ser partícipes y promotores de alguna forma de esas asociaciones? Gracias. Bueno, comienzo yo, se escucha.
Vamos a ver, está todo inventado. Y yendo, digamos, a la esencia de las cosas, a lo fundamental. La política agraria es una política de ayuda a las personas, dicho así. A las personas, a la actividad, y es verdad, la gente tiene que comer y hay que dar dinero para la actividad. Pero claro, estamos dando el pez. ¿Y por qué no dar la caña? Es decir, ¿por qué no hacer una política estructural? ¿Cómo está la estructura? ¿Qué estructura tenemos? Incluso la agraria en el País Vasco, en Guipúzcoa. Pues la que conocemos, el cartel que tenemos de estas jornadas, parcelitas. ¿Se puede hacer algo? Hay una ley del Parlamento Vasco que permite la concentración parcelaria. Hay que aplicarla. Regiones que la hacen, autonomías que la hacen, claro. Es un estudio técnico y una actividad ardua de investigación, de mucha gente implicada y de recursos económicos, evidentemente. ¿Se puede hacer? Sí. Y luego llevarlo eso al registro, perfecto. Actualmente, incluso en el registro actualmente están todas las parcelaciones y nuevas inscripciones la están geolocalizando. Está contemplado todo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y una política estructural. ¿Hay que seguir dando peces al sector agrario, forestal en general? Sí, pero también habrá que cuidar la caña, las estructuras. La política estructural, desde luego yo en mi valle no la conozco. Es totalmente desconocida, por eso he dicho, yo soy muy localista en ese sentido, porque yo en mi entorno en Guipúzcoa tampoco conozco ningún caso de concentración y una política estructural en ese sentido. Primero creamos estructuras, después, pues vale, agrupaciones. ¿Hay competencia para regular lo que en el ámbito laboral denominado sociedades civiles irregulares? Sí, podemos regular sociedades civiles. Tenemos competencia civil para generar personas jurídicas que no sean mercantiles, porque tienen ánimo de lucro, o incluso con ánimo de lucro, pues sociedades civiles irregulares, más adecuadas, más ágiles, más flexibles. Ello vinculó también lo que he dicho a la política fiscal, que es básica también, claro. Si es de ayuda. Y a partir de ahí, pues medidas de conservación. Medidas de conservación de unidades, lo que comentaba desde Isaba, claro. Si se pone a nombre de 8 y se reparte y demás, por la comunidad de bienes, que uno tiene una cuota de un 1% y le divide entre 8, se quedan con cuotas ridículas. Claro, ese tipo de cosas se pueden prohibir por ley, se pueden limitar. Hay capacidad legislativa para ello. Competencia hay. Las Juntas Generales tienen competencias fiscales, el Parlamento Vasco tiene competencias en agricultura, bueno, las Juntas Generales también en forestal, etcétera, etcétera. El Parlamento Vasco en materia civil, se pueden hacer cosas. Se pueden generar estructuras que, digamos, encaucen. Solución, claro, evidentemente estamos acostumbrados a medio o largo plazo. No son inmediatas las soluciones con estas políticas. No son inmediatas, pero claro, si no se arrancan, si no se empiezan a dar pasos, pues estamos con lo que he dicho, pues afortunadamente, lo que he comentado en la parte de Leizarán, bueno, estas estructuras se generaron y se han mantenido, y por lo menos han mantenido, digamos, una gestión forestal y una unión que se mantiene por ahora. Veremos, bueno, las generaciones actuales, lo que he dicho, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? En fin, bueno, se mantiene por ahora. En el otro lado, donde están las mini parcelas, que tienes 3 o 4 parcelitas en distintos sitios, ¿qué vas a gestionar? Claro, ¿de acuerdo? No sé si le respondo con eso. Cosas se pueden hacer. Leyes, claro, las leyes se pueden hacer, pero claro, luego las leyes hay que aplicarlas. Y para aplicarlas, evidentemente, hace falta dinero. Destinar los recursos. No solamente lo que he dicho, de políticas de ayudas a actividades y demás, pero también ayudas para generar estructuras. Bueno, pues yo voy a contestar a tu pregunta. Los miembros de las agrupaciones son muy variados. O sea, puedes tener desde el hombre baserritarra que está pegado al territorio, alguien como Luis, que trabajaba en Pamplona y por vínculos que tenía de esas tierras, pues le tiene un cierto cariño y se encuentra con unas cosas heredadas que, bueno, por la memoria que tienen en la historia con sus padres o el vídeo que ha puesto Patricia de Cose, la de la chica esta de Amurrio, que ha salido, pues bueno, pues lo hereda de sus padres, lo coge y lo gestiona. Es más,
pues ese cariño que todavía tienen esas generaciones a mantener lo que heredaron. En general, ese es un problema del mundo forestal, que muy pocos necesitan el recurso de la madera para poder sobrevivir, viviendo de otras cosas. Si no, otro gallo nos cantaría, porque tú vete a tocar a los agricultores. O sea, esos son intocables, porque esos sí que se arman y van con tractores y la pelean. Cuando nosotros estamos aportando a la sociedad muchísimas cosas en externalidades que cada vez se habla más de ellas, pero nadie le pone pasta encima. Entonces, es muy importante, y esto para mí sería como una conclusión de esta jornada para mí muy potente, es decir, necesitamos las agrupaciones porque ahora lo que está pasando y va a pasar es que la gente mayor que conoce el territorio está desapareciendo. Los hijos no tienen ni idea. Entonces, a través de estas asociaciones, a través de estas agrupaciones, se puede gestionar el terreno, porque a la gente le vas a explicar las cosas, lo va a dejar en manos de esa asociación y a través de los técnicos y a través de una junta se puede gestionar ese territorio, que de otra manera no se podría gestionar. Incluso, yo cuando estuve en Argentina me junté con un tío que era un alto directivo de un banco de allí, que era de Isaba y que tenía una ventanita que miraba a Isaba, porque a raíz de hacer estas agrupaciones descubrimos mucha gente que no sabía ni dónde tenía sus propiedades. Y este de Argentina confiaba en alguien del pueblo para que le gestionara su territorio. Es decir, no estoy allí, no me interesa ese terreno, pero no impido que se gestione ese terreno. Y esa gestión es buena para todo el entorno y para Navarra, porque claro, luego estaríamos hablando de incendios y otra serie de cosas. Entonces, es decir, y lo he dicho al principio, 2 frases, la unión hace la fuerza, y he dicho que el coste de no actuar es mucho más caro que el de actuar. Eskerrik asko, Bidoi. Antes de volver a la sala para otra pregunta, voy a coger una pregunta que nos han hecho a través del mail. La hace Kepa Albizu y la hace para la presentación de Cederio, cualquiera de los dos, Kepa, Juan, podéis responder. Nos hace 2 preguntas en relación a la presentación que habéis hecho. Él pregunta, ¿han calculado el impacto fiscal por la venta de madera como SL en vez de hacerlo como CB, régimen especial agrario? Y la segunda es, ¿por qué han realizado tratamientos preventivos sobre 25 hectáreas en vez de hacerlas sobre el total de la masa de pinos radiata? La primera, ¿se me oye? Quítate esto. La primera es el tema de transformarlo como sociedad. Nos parecía el ámbito más adecuado. No hemos calculado el impacto fiscal que comentas. La verdad, no hemos calculado la diferencia de un impacto fiscal a otro. Eso, la verdad, es que ese trabajo no se hizo. Y del tema de los tratamientos, economía, se trató lo que se veía que era necesario tratar, que iba a tener una respuesta, y no se trató la totalidad por costes y por imposibilidad de hacerlo, tratándose de montes que tenían muchos de ellos tenían más de 25 años. Entonces, la norma foral el año pasado impedía tratar montes de más de 25 años, aparte de que la experiencia que yo tengo de tratamiento terrestre es que es muy poco práctico tratar masas de esas edades. Se consiguen resultados muy pobres. No sé si esto ha contestado a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Micro. Me pasa mi ciudad, pero tiene que estudiar. Bueno, como no hay otra pregunta en la sala, voy a hacer otra que también nos hace Kepa Albizu. Esta está dirigida a Foresna. También nos lanza un poco el mensaje ese de que anima ver un poco lo que se ha conseguido en la última década, ¿no? Yo creo que es interesante. Aquí hay varias preguntas que nos hacen, que las voy a ir formulando. Si te parece, te hago 2 o 3 y luego si eso te hago la última. Creo que ya ha habido una pregunta que ya en esa línea, también creo que se han realizado en este nivel también en la mañana, pero si veis ese riesgo de abandono en la actividad repobladora. La otra es si hay relevo generacional. Si hemos hecho algo para conseguir una concentración parcelaria, facilitar las permutas, etcétera, para conseguir un tamaño de parcela competitivo de al menos 5 hectáreas.
Y ya hago la última también. ¿O prefieres que pare? Prefiero que pares porque ya no me acuerdo de la primera. O sea, decir, ¿Hay riesgo de abandono? sí. Hay relevo generacional y, bueno, pues el tema de la concentración, el tema de permutas. Sí hay riesgo de abandono, ya eso ya lo tenemos, es una evidencia. Si hay relevo generacional, yo creo que ahora es un momento muy chulo, muy bonito. Y claro, tampoco toméis mi opinión al pie de la letra, yo soy un optimista tirado para adelante. Entonces, aquí igual salen ahora todos queriendo hacer forestales. Pero yo sí que veo que con todo esto del cambio climático, que va a haber más movimiento, que va a haber más historias, que el valor de los montes se está poniendo en valor y detrás de esos montes hay propietarios, yo creo que puede ser un momento de oportunidad. Pero para eso, todos los actores que estamos construyendo este cuento, este relato, desde las administraciones, desde la propiedad, desde las asociaciones de propietarios, que ahora más que nunca deberían apoyarlos los gobiernos, porque las asociaciones tienen mucha presencia en el territorio y tienen la confianza de los propietarios, creo que se pueden hacer muchísimas cosas y muy chulas. Entonces yo creo que yo lo veo como una oportunidad. Se ha producido esa historia de esos hombres que estaban pegados al territorio y que lo conocían de memoria, a otra gente que no. Y luego, bueno, yo creo que esta pandemia también va a ayudar a que mucha gente está mirando al monte y está mirando a la zona rural y en función de lo que dure esta pandemia nos vamos a acordar del mundo rural más que nunca y de los bosques más que nunca. Entonces yo creo que sí que hay un abandono, pero yo creo que todavía tenemos herramientas para que no se produzca y para incentivar a las nuevas generaciones a que se trabajen estos temas. Entonces, mensaje positivo. ¿Y la otra cuál era, la tercera? A ver si hemos hecho algo para conseguir la concentración parcelaria, tema de facilitar permutas, todo eso, para conseguir... Sí. Bueno, saludo a Kepa y le digo que, vamos, me ha ganado ya el sueldo de hoy, ¿no? A ver, otra. A ver, yo creo que la concentración parcelaria en los montes es muy complicada. Entonces, yo creo que hay que ser más... Porque, bueno, se ha hablado aquí también del tema de los problemas que tenemos con el catastro. Entonces, bueno, pues poco a poco también esas cosas en algún momento tendríamos que abordarlo, porque el catastro en el Pirineo es un desastre. Entonces, yo creo que se van ganando como partidas, ¿no? O sea, nosotros, lo he dicho al principio, hacer agrupaciones en el Valle Roncal era ciencia ficción. Para mí era más fácil ir a Marte que hacer agrupaciones en el Roncal, y lo hemos conseguido. El siguiente paso, pues igual podemos hacer una agrupación de agrupaciones pirenaicas. Hemos visto ahí unas cuantas y poco a poco, o una federación, no sé, algo que pueda ayudar. Lo importante es lo que ha dicho Eduardo, generar una confianza en el Valle, que la gente confíe en los técnicos, en este caso de Foresna, podía ser de un gabinete técnico o de alguien que tuviera la gracia, el salero, la paciencia y el entusiasmo de los 5 votos que os he dicho, para estar allí y ir sábados, domingos y cuando sea. Porque a veces convocar a la gente de los pueblos tiene que ser, no sé, yo sé que Eduardo ha estado días a las 7 de la tarde, a las 8 o domingos a la mañana o lo que sea, ¿no? Entonces hay que involucrarse mucho. Luego, y luego nos preguntan a ver si trabajamos como funcionarios, ¿no? O sea, en el territorio privado, hostia, si queremos hacer algo hay que involucrarse muchísimo. Entonces, a ver, que me emociono. Las concentraciones parcelarias las veo un poco complicadas, pero yo creo que la línea de agrupaciones, ir mejorando y ir ampliando, si ya, pues bueno, si llegáramos a hacer una concentración parcelaria de forestal, sería, bueno, pues ya seríamos ya, pues increíble. Vale. Voy a pasar a esa última pregunta. Volveremos a preguntar si alguien tiene ya una última cuestión. Y ya para cerrar os voy a pedir un último mensaje a todos los ponentes que queríamos lanzar un poco relacionado con la temática. Te hago la última pregunta. Bueno, está relacionado un poco con lo que habéis trabajado en el Roncal, y es saber si habéis tenido algún tipo de vinculación, algún tipo de relación con la industria. Es decir, si habéis tenido algún trabajo conjunto pues, con Patricia, con Ademán, en todo lo que es qué especies se podrían utilizar, las infraestructuras de acceso en todo lo que es aprovechamiento forestal, saca de madera, un poco marcos de plantación, silvicultura. Es decir, si ya habéis podido tener esa relación para poder trabajar con ellos. No hemos tenido con la industria, pero no por nada, sino seguramente cuando ha habido que explotar ese monte sí se ha hablado con las personas que van a explotar. Pero bueno, la relación que tiene la Asociación de Propietarios Forestales con Ademán, que es nuestra interlocutora de la industria, es buena, es fluida,
y si se da el caso podíamos comentar. También es verdad que ellos como organización pues han tenido varios cambios de gerencia. De hecho, ya no está Patricia en Ademán, o sea, te quiero decir, hay un nuevo gerente. Pero bueno, no hay ningún problema porque yo sí que lo digo y lo seguiré diciendo. La materia prima sin la industria no somos nada y la industria sin la materia prima tampoco. Entonces yo creo que tenemos que buscar esas sinergias y luego, bueno, ya pelearemos el precio. Pero si no existimos el uno sin el otro, difícilmente podremos llegar a hablar de precios. Vale. Estamos cerrando ya. Una última pregunta en la sala. ¿No? Bueno, para cerrar ya, estamos acabando. Sí que os pediría lo que decía, un mensaje, reflexión, una última conclusión, en base no solo a lo que pues habéis presentado, sino también en lo que se ha escuchado en la sala, ¿no? Si os parece, vamos de allí para aquí. Pues sí que os pido brevedad, porque sí, brevemente. Son ahora las 6, entonces podríamos... Yo he empezado mi intervención diciendo que la unión hace la fuerza y el de Foresna ha empezado con la misma frase. Yo creo que eso revela algo. Pero la unión no tanto personal o de las personas, pero también de la unión estructural, que es también, yo creo que es la gran falla que tenemos, por lo menos en Guipúzcoa. Unión estructural, unión de personas. Y un segundo mensaje, también se ha hablado de divulgación. Yo creo que hay que empezar a divulgar la cuestión no tanto en la sociedad, sino para empezar con los políticos, que los que tienen la sartén por el mango, para tomar decisiones, para hacer normas y para poner recursos. Unión y divulgación, primero enfocado a unión a la estructura y divulgación a los políticos. Pues bueno, yo apuntaría a la misma frase, la unión hace la fuerza. Yo antes que a los políticos intentaría llegar a la sociedad, porque cuando tú tienes animada a la sociedad, los políticos se mueven por la presión social. Es la única manera que entienden, la presión y la presión de los medios. Entonces yo creo que hay que ir calando nuestras agrupaciones del valor de los montes y todo lo demás viene rodado. Creo que hay esperanza y, bueno, todo el que quiera trabajar en este sector, entusiasmo. Sobre todo entusiasmo y mucha paciencia. A ver, sí. Bueno, uno de los lemas que estaba en la fundación de Santo Tomás, me vas a perdonar, Kepa, lo voy a decir yo, era aquellas palabras de Victoriano Gandiaga, y San Garela Cugara, ¿no? Eta Garelako izango dira, ¿no? Somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Yo creo que a nuestras generaciones venideras no les podríamos mirar a la cara si no somos capaces de mantener, de sacar adelante lo que ellos en su época, en su momento, sacaron adelante. Entonces, creo que es un deber. Lo mismo que nos dice la naturaleza, es un préstamo de nuestros antepasados que tenemos que entregar a nuestras generaciones venideras. Nosotros también tenemos que entregar todo esto, todas estas estructuras, toda esta colectividad que ha sabido generar riqueza y generar naturaleza y generar usos. Yo no sé si ha quedado claro esta tarde la dialéctica que he establecido entre los conceptos comunidad y sociedad. En la dialéctica siempre hay contradicción, oposición, conflicto, pero a veces hay complementariedad. Yo voy un poco en contra, en nuestro caso, de la comunidad de bienes porque me parece un sistema antidemocrático. En la sociedad se toman las decisiones por mayoría. En cambio, en la comunidad de bienes no facilita el progreso, no facilita la toma de decisiones porque una persona con el voto negativo se puede anclar e ir en contra de la sociedad. En ese aspecto creo que hay que diferenciar la comunidad de bienes frente a la sociedad. Lo cual, dicho esto, yo soy partidario del valor comunitario, del valor cooperativo, del valor de participación, del Auzolan, lo que era la prestación vecinal voluntaria, porque de hecho eso es una opción de libertad personal, el poder aportar individualmente a la colectividad, a la comunidad. Besterikers. Eskerrik asko, Kepa, eskerrik asko danori, nirekin zaudeten guztioi. Eta, nik oso interesgarri iruditu entzun dugun guztia,
eta bueno, bai, ez? Reflexio nahiko interesgarriak etorkizunerako eta bueno, etorkizunean lan egiteko. Quería agradecer a todos los presentes, quería agradecer a todos los ponentes, bueno, al equipo técnico, a Aitor sobre todo, que es el que se curra y el que trabaja toda esta jornada todos los años con su equipo y bueno, pues daros las gracias a todos los que nos habéis seguido por streaming. Esos nuevos formatos que, como ya se dice de forma muy reiterada, pero yo creo que es así, vienen para quedarse y que nos dan la posibilidad también de llegar a más sitios, ¿no? que a los que llegábamos en los años anteriores. Nada, esperar que os haya sido de interés y os esperamos pues el año que viene, no sabemos en qué formato, pero supongo que alguno parecido. Eskerrik asko danori.